Hola, buenas, ¿cómo estáis? Me he dejado perilla para hacer con vosotros un estudio comparativo entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Espero que sea una explicación clara y os ayude a poder continuar con vuestro aprendizaje. Al final haremos un ejercicio de tiempo de reacción de frenada con un coche en el que vamos a conjugar los dos movimientos. ¡Empezamos! Bien, como sus nombres indican, estamos hablando de dos movimientos rectilíneos. La R, tanto de uno como del otro, significa que la trayectoria es una línea recta. Eso es lo primero que tenemos que tener claro y además es el tipo de movimiento que nosotros vamos a estar trabajando este año junto con el circular uniforme. No nos vamos a meter a trayectorias con curvas más complejas. La U de uniforme significa que algo es constante. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme a secas, lo que es constante es la velocidad, eso ya lo sabéis. En el caso de uniformemente acelerado, es uniforme porque algo es constante, pero ¿qué es constante? Es constante la aceleración. Es decir, la velocidad ya no va a ser constante. El concepto de aceleración sabéis que es la variación de la velocidad con respecto del tiempo, por eso sus unidades son metro partido por segundo al cuadrado. Entonces vamos a partir de ahí y vamos a empezar a estudiar comparativamente las ecuaciones de ambos movimientos. Como sabéis desde hace mucho tiempo, una velocidad media, sabéis que una velocidad instantánea es imposible de medir experimentalmente, porque una velocidad es un espacio final menos un espacio inicial partido de un tiempo final menos un tiempo inicial. No podemos medir algo infinitamente pequeño, por lo tanto siempre va a ser una velocidad media. Sin embargo, esto que ponemos como un delta del espacio, un incremento de espacio partido por incremento de tiempo, si queremos la velocidad instantánea, la que ya no lleva segmento aquí, sin embargo, matemáticamente sí que se puede hallar. Los que sabéis derivar, sabéis que el derivar es hacer estos incrementos infinitamente pequeños, es decir, que la distancia entre el espacio final y el espacio inicial y el tiempo final y el tiempo inicial sean infinitamente pequeños. Hay un algoritmo matemático, existen las derivadas, que nos permiten, si yo tengo una expresión matemática que me relaciona el espacio con el tiempo, derivándolo, pues podemos llegar a esta velocidad instantánea. Pero ya os digo, experimentalmente no se puede. Los que no sabéis derivar, nos sirve con quedarnos con esta parte de aquí. Si despejamos de esta ecuación que tenemos aquí, pues tenemos ya la ecuación general del movimiento, que es que el espacio final será igual a un espacio inicial, en el caso de haberlo, más una velocidad por un incremento de tiempo, un tiempo final menos un tiempo inicial. En el caso más favorable de todos, que sería que yo pudiera fijar el espacio inicial en cero y pudiera tomar los tiempos también desde cero, tiempo inicial en cero, esto se me transforma en esta ecuación sencilla, que es la que sabemos desde pequeñitos, que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Si nos vamos a la parte del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a hacer algo absolutamente análogo, pero en este caso lo que es constante es la aceleración. Sabemos por definición que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo, por lo tanto tenemos una expresión completamente análoga a la que teníamos con la velocidad. Aceleración media será una velocidad final menos una velocidad inicial partido de un tiempo final menos un tiempo inicial. Incrementos con esta delta mayúscula que utilizamos para los incrementos. Sin embargo, la aceleración instantánea vamos a volver a necesitar de las matemáticas, vamos a volver a necesitar de esta herramienta matemática que es la derivación, de manera que si hacemos este incremento infinitamente pequeño igual que este, cosa que experimentalmente no se puede hacer, pues tendríamos que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es la aceleración. Es decir, si yo tengo una expresión matemática que me da la
velocidad, yo puedo derivar esa expresión de la velocidad con respecto del tiempo y obtendría una expresión para la aceleración. Si os fijáis, si la velocidad era la derivada del espacio con respecto del tiempo y la aceleración la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, la aceleración será la derivada segunda del espacio con respecto del tiempo. Por eso los metros partido por segundo al cuadrado, porque vamos a tener en primera derivada metros por segundo, en segunda derivada otra vez entre un infinitésimo de tiempo, pues tendríamos metros por segundo al cuadrado. Si despejamos de esta expresión de arriba, exactamente igual que hacíamos antes, pues vamos a tener una expresión análoga a la anterior, pero en este caso es la velocidad final, la que yo quiera hallar, va a ser una velocidad inicial más la aceleración por un incremento de tiempo, un tiempo final menos tiempo inicial. Si volvemos al caso más sencillo, más favorable matemáticamente, y es que la velocidad inicial sea cero, es decir, que nuestro movimiento empiece de parado, y podemos tomar la referencia de tiempos en los que empezamos a tomar el tiempo en tiempo cero, pues tendríamos la expresión más sencilla. Esta sería la más completa y esta es la más sencilla, pero se tienen que dar esas dos situaciones. Si lo analizamos gráficamente, tendríamos que en una gráfica de espacio con respecto del tiempo, con un determinado espacio inicial, pues tendríamos que la representación sería en el movimiento rectilíneo uniforme una recta. Una recta en la que, por definición, si es una recta, lo que es constante es la pendiente. ¿Cuál será esa constante? Pues evidentemente esa constante será nuestra velocidad. De manera que podemos decir que si tenemos este ángulo alfa, la velocidad será igual a esta pendiente de la recta, que es igual a la tangente de este ángulo alfa. Podemos hallar la pendiente matemáticamente, hallar la pendiente de una recta creo que no es ningún reto para vosotros. Si tenemos el ángulo, si tenemos la representación y podemos medir ese ángulo, como sabéis sería la tangente de ese ángulo. Lo que es constante es la pendiente y en este caso es la velocidad. Si continuamos con nuestra analogía, pues si ahora lo que hacemos es poner una gráfica con la velocidad con respecto del tiempo, lo que va a ser constante es la aceleración. Aquí lo tendríamos sin velocidad inicial, ¿vale? Esto sería la pendiente, la m igual a mx, la n sería esta velocidad inicial. Pues volvemos a tener que velocidad con respecto del tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordad, si tuviéramos esta gráfica en el movimiento rectilíneo uniforme, como la velocidad es siempre la misma, tendríamos una línea horizontal de pendiente cero. ¿Por qué? Porque la pendiente precisamente es la aceleración y en un MRU la aceleración es cero. En un MRUA tendremos que la velocidad pues también es una recta. Ojo, estoy haciendo pendientes positivas, podrían ser pendientes negativas perfectamente. Hay aceleraciones y deceleraciones. De forma que, análogo a lo que teníamos aquí, pues la aceleración es la pendiente, que sería la tangente de este ángulo beta, si lo pudiésemos medir, y si no, hallar la pendiente de esta recta si tenemos la expresión, como sí que la tenemos, que nos relaciona el eje de ordenadas, es decir, la variable dependiente, con el eje de abscisas, es decir, la variable independiente. Bien, pues terminamos ya con el MRU. La ecuación del movimiento, la ecuación completa sería esta que tenemos aquí, el espacio igual a un espacio inicial por una velocidad por un incremento de tiempo. Lo único que nos queda es hacer el análisis dimensional, es decir, comprobar que esta expresión es correcta por sus dimensiones. Este espacio inicial es una longitud, este
espacio inicial, el otro era el espacio final, también es una longitud. Y evidentemente si aquí tengo un sumando, si lo que tengo en el otro sumando no es longitud, mal vamos. La velocidad, que es una longitud por un tiempo a la menos 1. Y el tiempo, evidentemente, es un tiempo. Magnitud fundamental. Sabéis que trabajamos para el análisis dimensional con las magnitudes fundamentales. De manera que tiempo a la menos 1 y tiempo se nos van y tenemos que dimensionalmente todo lo que tenemos ahí, todos los sumandos y el otro lado del igual son longitudes, con lo cual nos cuadra. Y aquí viene el primer ejercicio que quiero que hagáis en vuestro cuaderno, y es que con la ecuación o las ecuaciones, en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con las ecuaciones finales que vamos a poner también en verde al final del vídeo, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, quiero que hagáis este ejercicio de análisis dimensional y ver si realmente las ecuaciones son dimensionalmente válidas. Lo van a ser, claro que sí, pero quiero que lo demostréis. ¿De acuerdo? Con lo cual, ese ejercicio para el cuaderno. Vamos ya a trabajar solo en el lado del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, aquí tenemos una gráfica de velocidad con respecto del tiempo, pero también hay gráficas del espacio con respecto del tiempo. ¿Qué pasa con el espacio respecto al tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Para llegar a la expresión del espacio en este movimiento habría que deshacer la derivada de la velocidad. A esto es lo que matemáticamente le llamamos integrar. Para los que sabéis integrar, sería la integral, el espacio sería la integral de t sub 0 a t de la expresión de velocidad que teníamos en este movimiento. Lo único que he hecho es poner nuestra expresión. Conceptualmente, para los que todavía no sabéis integrar, pero esto se puede entender, sería el área debajo de la curva de la velocidad, es decir, el área que queda aquí debajo. Es decir, sería calcular esta área de aquí. Y esta área de aquí es fácil de calcular. Es un trapecio. De manera que podemos hacer el área de este triángulo rectángulo, cosa que sabéis, el área de este rectángulo, cosa que sabéis, y sumarlas. En todos los libros de texto tenéis esta demostración de la fórmula sumando estas dos áreas. No me entretengo ahora en volver a ponerla. De manera que tanto integrando matemáticamente usando las integrales como matemáticamente también, pero en este caso utilizando la geometría calculando este área, tendríamos que el espacio en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sería un espacio inicial más una velocidad inicial por el incremento de tiempo más un medio de la aceleración por el incremento de tiempo al cuadrado. Esto va a ser muy importante, este cuadrado, porque ahora veremos que las gráficas del espacio con respecto al tiempo en este movimiento no van a ser rectas. De nuevo, para el caso más favorable, que es que no tengamos espacio inicial, que nuestro sistema de referencia nos permita empezar el movimiento en cero. Si tampoco hay velocidad inicial, es decir, si partimos de parado, y si podemos poner nuestro cronómetro a funcionar desde el tiempo igual a cero, muchos condicionantes, tendremos la expresión más sencilla del movimiento, que es el espacio igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por tanto, y como hemos hecho antes con el movimiento rectilíneo uniforme, las ecuaciones, en este caso son dos, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, son las que tenemos aquí. La velocidad será igual a una velocidad inicial más una aceleración por un incremento de tiempo, el espacio, un espacio inicial, más una velocidad inicial por un incremento del tiempo, más un medio de la aceleración por un incremento de tiempo al cuadrado. Esto dependiendo de las condiciones en las que estemos trabajando, si podemos poner el contador a cero y empezar a cronometrar desde cero, pues todos estos se van a marchar.
y nos van a hacer la expresión más sencilla. Si tenemos que podemos poner nuestro origen del movimiento y empezar a contar desde ahí en cero, pues este espacio inicial también será cero y haremos la expresión más sencilla. Si además es un movimiento sin velocidad inicial, no es un lanzamiento sino algo que parte del reposo, pues también tendríamos esto cero, ¿vale? Esto va a depender del caso concreto. Lo más complicado que podemos tener es precisamente que todo esto no sea cero y nos vamos a las ecuaciones generales y si no, pues tenemos en cada caso pues algunas de estas variables o de estas constantes, de estos valores algebraicos, pues que vamos a poder eliminar de la ecuación. De aquí, como siempre, se derivarán muchas formulitas para cada caso. Como siempre, mi planteamiento es, vamos a partir de las ecuaciones generales del movimiento, que siempre vamos a poder trabajar desde ahí, y no nos vamos a aprender 800.000 formulitas para cada caso concreto, porque eso, en una situación de examen, con todos los nervios, cuantas más fórmulas tengamos en la cabeza, va a ser mucho más difícil que no cambiemos algo. También, por el hecho de saber si una fórmula está bien o está mal, acordaos del ejercicio que os he pedido antes. De estas dos ecuaciones que tenemos aquí, quiero que hagamos en el cuaderno las ecuaciones de dimensiones, es decir, una velocidad pues será longitud tiempo a la menos 1, cada cosa lo que sea, y comprobamos que estas ecuaciones son dimensionalmente homogéneas. ¿De acuerdo? Que no falte el ejercicio. Estamos terminando. Por último, ¿qué gráfica espacio-tiempo tendremos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Ya hemos llegado a la expresión, que es la que tenemos aquí. Y recordad que el tiempo está al cuadrado. De manera que si hacemos la analogía, esto nos recuerda a la fórmula general de una función cuadrática. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que en una gráfica espacio-tiempo, la forma de la gráfica va a ser una parábola. De hecho, va a ser una rama de la parábola. ¿Vale? Si tenemos aquí el espacio inicial, pues no me voy a parar a dar puntos, tendríamos que dar puntos del tiempo para ver qué espacio, hacer una tabla de valores para dibujarlo un poco mejor, pero tendríamos más o menos tendida pues una gráfica de este estilo. Me ha quedado aquí un poquito larga. ¿Vale? Tendríamos una rama de una parábola, porque el espacio, evidentemente, al depender de un término del tiempo que está al cuadrado, pues va aumentando cada vez un poco más. Os dejo el segundo ejercicio, que es un problema de distancia de frenada, para que lo hagáis antes de ver el siguiente vídeo, en el que lo voy a corregir y voy a comentar cosas a raíz de la corrección. Así que lo hacéis ahora, paráis el vídeo, copiáis el enunciado, lo hacéis y os vais al segundo vídeo donde estará la corrección. Hasta dentro de un rato.